Hay personas que se sientan a meditar con la esperanza sincera de encontrar alivio. Cierran los ojos, respiran hondo, hacen todo como se supone, y aún así, algo dentro no descansa. Al levantarse, no hay más paz, sino una sensación extraña de frustración, como si hubieran fallado en algo que debería ser simple. Y esa frustración duele en silencio, porque nadie habla de ella. Nadie dice que, para muchos, la meditación no trae calma. Trae más ruido, más tensión, más conciencia de un malestar que ya estaba ahí. Tal vez esa sea tu experiencia. Tal vez no buscas iluminarte ni alcanzar estados elevados. Tal vez solo quieres dejar de sentirte en guerra contigo mismo. Dejar de pelear con tus pensamientos, con tus emociones, con esa sensación constante de estar mal incluso cuando haces todo lo correcto. Ese es el deseo oculto del que casi nadie habla. No es silenciar la mente, es descansar por dentro. Es sentir, aunque sea por unos instantes, que no tienes que huir de ti. Eckhart Tolle usa una imagen muy simple para explicar esto, y es profundamente reveladora. Dice que intentar meditar sin comprensión es como tratar de ordenar la superficie de un lago mientras, en el fondo, todo sigue agitado. Desde arriba parece tranquilo, pero por debajo hay corrientes, movimientos, tensión. Y tú, sentado en silencio, solo estás tocando la superficie. El cuerpo lo sabe, la mente lo sabe, por eso no hay descanso real. Alan Watts lo decía con su humor afilado. Usar la meditación para forzar el silencio mental es como morderte los dientes esperando relajarte. Cuanto más lo intentas, más tensión creas. Cuanto más te esfuerzas por callar la mente, más ruido aparece. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás pidiendo calma desde un lugar que todavía está en lucha. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. Una pregunta que casi nadie se hace antes de sentarse a meditar. ¿Desde qué estado interno estoy practicando? ¿Desde la curiosidad o desde la urgencia? ¿Desde la presencia o desde el rechazo lo que siento ahora? Porque si te sientas a meditar para escapar del dolor, del vacío, del cansancio emocional, lo que haces no es presencia. Es una huida silenciosa, sofisticada, muy bien disfrazada de espiritualidad. Este es el punto que puede ahorrarte años. Años de sentarte, respirar, repetir técnicas y sentir que algo no encaja. No porque la meditación no funcione, sino porque estás intentando usarla como una solución antes de haber entendido el problema. Y la meditación no está hecha para tapar lo que duele. Está hecha para iluminarlo, para verlo, para dejar de pelear con lo que ya está aquí. Hay una forma muy silenciosa de huir que casi nadie reconoce como huida. No se parece a la distracción, ni al ruido, ni a la hiperactividad. Es una huida quieta, elegante, socialmente aceptada. Ocurre cuando alguien se sienta a meditar no para encontrarse, sino para no sentir, para no tocar un duelo que quedó a medias, para no mirar un vacío que se abrió hace años, para no escuchar un miedo antiguo que sigue pidiendo atención. Desde fuera parece disciplina espiritual. Por dentro, muchas veces, es un refugio inconsciente. El cuerpo suele saberlo antes que la mente. Se sienta, respira, guarda silencio y algo se tensa. El pecho se cierra un poco. El estómago se endurece. Aparece una inquietud difícil de nombrar. Y entonces surge la idea de que no está funcionando, de que la mente está demasiado activa. Pero lo que en realidad está ocurriendo es otra cosa. El silencio no está calmando, está quitando el ruido que antes tapaba lo que fue reprimido. Y eso asusta. Desde la neurociencia emocional se entiende con bastante claridad. Cuando el sistema límbico ha estado mucho tiempo en alerta, por pérdidas no procesadas, estrés crónico, culpa no digerida, miedo sostenido, el silencio no actúa como un bálsamo, actúa como un amplificador. Al desaparecer los estímulos externos, lo que estaba contenido emerge con más fuerza. No porque esté mal, sino porque por fin encuentra espacio. El problema no es que aparezca. El problema es la expectativa de que no debería aparecer. Ahí nace una confusión profunda. Se empieza a creer que meditar es sinónimo de adormecer la experiencia interna, que presencia significa no sentir demasiado, que avanzar espiritualmente es dejar de incomodarse. Y sin darse cuenta, la persona comienza a usar la meditación como una anestesia emocional. No para estar más viva, sino para sentir menos. No para comprenderse,
sino para escapar con más sutileza. Por eso esta verdad resulta tan incómoda como liberadora. No fracasa quien no logra silenciar la mente. Fracasa quien confunde presencia con ausencia de sensación, porque la presencia real no elimina el dolor, lo vuelve consciente, y lo consciente, aunque a principio incomode, deja de gobernar desde la sombra. La anestesia calma rápido, pero cobra un precio alto. La presencia duele al inicio, pero libera. Muchas personas pasan años sentándose a meditar sin preguntarse qué emoción está esperando ser vista. Siguen técnicas, horarios, posturas, respiraciones. Pero nadie les explicó que, antes de entrar en silencio, algo dentro ya está hablando. Algo que no necesita ser corregido, ni elevado, ni transformado. Solo necesita ser reconocido. Y cuando eso no ocurre, la práctica se vuelve estéril. No por falta de esfuerzo, sino por falta de honestidad emocional. Identificar qué emoción está pidiendo atención cambia todo. No como un análisis mental, sino como un reconocimiento interno suave. A veces es tristeza sin nombre. A veces es cansancio existencial. A veces es una rabia antigua que nunca tuvo espacio. Cuando esa emoción es vista, aunque sea brevemente, el cuerpo baja la guardia. El sistema nervioso se regula. El silencio deja de ser una amenaza. Y recién ahí, la meditación empieza a cumplir su función real. Hay una imagen que ayuda a entenderlo con claridad. Meditar sin sentir es como cerrar las ventanas de una casa llena de humo pensando que así dejará de oler. Durante un rato parece funcionar. El olor no se mueve. El aire se queda quieto. Pero el humo sigue ahí, impregnándolo todo. Y tarde o temprano, la falta de aire se vuelve insoportable. Abrir la ventana no es cómodo al principio. Entra aire frío. El humo se mueve. Todo se revuelve. Pero es la única forma de que la casa vuelva a ser habitable. Algo muy parecido ocurre por dentro. El silencio no está para cerrar ventanas, sino para abrirlas. No para bloquear la experiencia, sino para permitir que circule. Cuando se entiende esto, la meditación deja de ser un intento de escapar de uno mismo y se convierte en un espacio seguro para quedarse, incluso con lo incómodo, incluso con lo que duele, porque lo que se siente, cuando es sostenido con conciencia, deja de necesitar ser evitado. Este es un punto de inflexión para muchas personas, no porque desaparezcan los pensamientos o las emociones, sino porque cambia la relación con ellos. Ya no son enemigos que hay que callar, ni obstáculos que hay que superar. Son señales, mensajes del cuerpo y de la psique que, por primera vez, encuentran un lugar donde ser escuchados sin juicio. Y en ese gesto simple, silencioso, profundamente humano, empieza una transformación que no se puede forzar. Solo permitir. Durante mucho tiempo se ha repetido la idea de que la mente es el obstáculo, que los pensamientos son el enemigo, que para estar en paz hay que callarlos, dominarlos o trascenderlos. Y así, sin darse cuenta, muchas personas entran en una guerra interna muy sutil, una lucha constante contra lo que aparece dentro. Cada pensamiento es visto como una intrusión, cada recuerdo como un fallo, cada imagen mental como una prueba de que algo no está funcionando. Pero el cuerpo vive esa lucha de otra manera, no como un proceso espiritual, sino como una amenaza. La resistencia continua a los pensamientos genera una disonancia interna que el sistema nervioso registra como peligro. Hay tensión muscular. La respiración se vuelve más superficial. El ritmo cardíaco cambia. Aunque por fuera todo parezca tranquilo, por dentro el organismo está en estado de alerta. Y ningún ser humano puede descansar profundamente mientras se sienta atacado por su propia mente. La psicología contemplativa lo explica con claridad. La mente no se acelera porque esté descontrolada. Se acelera porque no se siente escuchada. Cuando una experiencia interna no encuentra espacio para expresarse, busca otra vía. Aparece en forma de pensamiento repetitivo, de imágenes insistentes, de diálogos internos que no se detienen. No es ruido sin sentido. Es comunicación. Es una señal de que algo quiere ser reconocido. Aquí ocurre una inversión importante de perspectiva. En lugar de ver la mente como un problema que hay que resolver, empieza a verse como un mensajero. A veces torpe, a veces exagerado, a veces insistente, pero mensajero al fin. Y cuando el mensaje no se atiende, el mensajero grita más fuerte.
no por maldad, sino por función. Por eso intentar vaciar la mente antes de comprenderla es tan desgastante. Es como apagar una alarma sin atender el incendio. Durante un rato el sonido desaparece, pero el fuego sigue avanzando, y tarde o temprano, la alarma volverá a sonar con más. No porque haya fallado la técnica, sino porque la causa sigue intacta. Muchos se sientan en silencio esperando que los pensamientos se vayan, y cuando no lo hacen, aparece la frustración, la sensación de incapacidad, la idea de que algo está mal en ellos. Pero la verdad es más simple y más humana. La mente está haciendo exactamente lo que sabe hacer. Está intentando proteger, anticipar, resolver. Incluso cuando se equivoca, lo hace desde una lógica de supervivencia aprendida. Hay algo profundamente regulador en el simple acto de reconocer lo que aparece. No analizarlo, no discutirlo, no intentar cambiarlo. Solo reconocerlo. Cuando internamente surge una palabra como miedo, recuerdo, tensión, algo se ordena. El sistema nervioso recibe la señal de que no está solo con eso, de que no necesita gritar, de que hay presencia disponible. Este reconocimiento no silencia la mente de inmediato, pero cambia el clima interno. La lucha se afloja, la urgencia baja. El cuerpo deja de prepararse para una batalla que ya no está ocurriendo. Y en ese espacio más amplio, los pensamientos empiezan a perder densidad. No porque se los haya empujado fuera, sino porque ya no necesitan ocupar tanto lugar. Carl Jung lo insinuaba con una claridad inquietante. Lo que se resiste no desaparece, se esconde, y desde ese escondite, gobierna. Cuando un pensamiento es rechazado sistemáticamente, no se disuelve, se vuelve inconsciente, se infiltra en las decisiones, en las reacciones, en los estados de ánimo. Opera desde la sombra, sin ser visto, sin ser cuestionado. Y eso es mucho más limitante que un pensamiento presente consciente. La presencia auténtica no consiste en tener una mente vacía, sino en una mente transparente. Una mente donde lo que aparece puede ser visto sin juicio, sin urgencia, sin necesidad de control. En ese tipo de espacio, los pensamientos dejan de ser una amenaza. Se vuelven eventos pasajeros, fenómenos que surgen y se van como nubes cruzando el cielo. Cuando esto se comprende, algo se relaja profundamente. Ya no hay que vigilar la mente. Ya no hay que corregirla todo el tiempo. Ya no hay que demostrar nada. La meditación deja de ser un examen interno y se convierte en un encuentro. Un encuentro con lo que está vivo ahora, tal como está, incluso con el ruido, incluso con la confusión. Y ocurre algo curioso. Cuanto menos se pelea con la mente, menos necesita gritar. Cuanto más se le permite existir sin ser empujada afuera, más espacio aparece entre un pensamiento y otro. No como un logro, sino como una consecuencia natural. El silencio empieza a surgir solo, no impuesto, no forzado. Un silencio que no da miedo, porque no exige que nada desaparezca. Este cambio de relación es sutil, pero decisivo. La mente deja de ser el campo de batalla y se convierte en parte del paisaje. Ya no hay un yo intentando dominarla. Hay conciencia observando lo que surge. Y en esa observación tranquila, firme, compasiva, comienza a revelarse una forma de calma que no depende de callar nada. Una calma que nace, precisamente, de dejar de resistir. Hay una fatiga silenciosa que aparece cuando el presente es tratado como una meta, como algo que debe lograrse con esfuerzo, constancia y técnica. Muchas personas entran en el camino de la meditación con una idea casi invisible: llegar a un estado mejor que este, más calmo, más elevado, más limpio. Y sin darse cuenta, convierten el ahora en un escalón, no en un lugar donde descansar. El resultado no suele ser paz, sino una frustración persistente, difícil de explicar, que se acumula con los años. Buscar estados elevados antes de comprender la mecánica del ahora genera una tensión constante. Hay una comparación interna que nunca se detiene. Este momento no es suficiente. Esta experiencia no es la correcta. Algo debería ser distinto. Y mientras esa idea opera en el fondo, el cuerpo no puede soltar. Permanece ligeramente contraído, como esperando instrucciones para mejorar. Esa expectativa sostenida crea cansancio. No un cansancio físico, sino existencial. Desde la neurociencia emocional se observa algo muy claro.
El sistema nervioso entra en coherencia cuando respiración, emoción y atención están alineadas. No cuando la mente empuja hacia un resultado, sino cuando hay permiso para estar con lo que ya está ocurriendo. La presencia real no surge del esfuerzo mental, surge cuando la vigilancia se relaja, cuando el cuerpo deja de sentirse evaluado, cuando no hay prisa por llegar a otra experiencia. Esto contradice muchas ideas profundamente arraigadas. La noción de que la disciplina crea presencia, de que insistir traerá resultados, de que la constancia, entendida como tensión sostenida, es el camino. Pero en la experiencia directa ocurre lo contrario. Cuanta más intención forzada hay, menos espacio aparece. Cuanto más se intenta estar presente, más se refuerza la sensación de que no se está. Por eso esta revelación resulta tan desconcertante. La mayoría no fracasa en meditar por falta de disciplina. Fracasa por exceso de intención, por una voluntad que no sabe descansar, por una mente que convierte incluso el silencio en una tarea. El cuerpo percibe esa presión y responde cerrándose. No porque no quiere estar presente, sino porque no se siente a salvo en un entorno donde siempre tiene que mejorar. Cuando la exigencia se disuelve, algo cambia a nivel profundo. El cuerpo entra en presencia cuando deja de sentirse empujado hacia un ideal, cuando no hay una versión futura más correcta que alcanzar. En ese momento, la respiración se vuelve más natural. La musculatura cede. La atención ya no está fragmentada entre lo que es y lo que debería ser. Está aquí, sin esfuerzo, sin estrategia. Este permiso no es pasividad. Es una forma de inteligencia corporal. Una comprensión no verbal de que el ahora no necesita ser modificado para ser habitado. Que incluso la incomodidad puede ser sostenida cuando no hay resistencia añadida. Que el malestar no se agrava por sí mismo, sino por la lucha constante contra él. La imagen del bosque ayuda a comprenderlo con claridad. La presencia es como quedarse quieto en un bosque. Los animales no aparecen cuando son perseguidos. No emergen ante el ruido, ni ante el movimiento constante. Aparecen cuando todo se aquieta, cuando el entorno deja de ser una amenaza, cuando hay silencio real, no impuesto. Ese silencio no se fabrica. Ocurre como consecuencia de la inmovilidad. Algo similar sucede por dentro. La presencia no llega porque alguien la alcanza. Llega cuando deja de ser perseguida, cuando la atención ya no está corriendo detrás de una experiencia ideal, cuando el momento actual deja de ser un obstáculo. En ese espacio, lo que estaba disperso empieza a reunirse, no por control, sino por coherencia. Muchas personas se sorprenden al descubrir que los momentos de mayor presencia no ocurren durante una práctica formal, sino en instantes cotidianos. Lavando un plato, caminando sin rumbo, mirando por una ventana. Momentos en los que no hay expectativa espiritual, no hay esfuerzo, no hay evaluación, solo hay experiencia directa. Y en esa simplicidad aparece algo profundo, una sensación de estar completo, aunque nada haya cambiado. Esto revela algo esencial. El presente no necesita ser alcanzado porque nunca se fue. Lo único que se interpone es la idea de que debería ser distinto. Cuando esa idea pierde fuerza, el ahora se vuelve evidente, no como un concepto, sino como una vivencia corporal. Se siente en el peso del cuerpo, en la respiración que entra y sale, en la percepción clara de lo que está ocurriendo sin necesidad de añadirle una historia. La práctica, entonces, deja de girar en torno a lograr algo. Se convierte en un espacio de honestidad, un lugar donde no se exige calma, claridad o profundidad, donde incluso la distracción tiene permiso para existir. Y paradójicamente, es en ese permiso donde la atención se estabiliza, donde la mente descansa, donde el cuerpo se siente seguro. Este cambio no es espectacular, no produce fuegos artificiales internos. Es sutil, casi humilde, pero transforma la relación con el tiempo. El futuro deja de ser una promesa de salvación. El presente deja de ser un trámite incómodo. Se vuelve un lugar habitable. Y desde ahí, la meditación ya no es un intento de llegar, sino una forma de quedarse con lo que es, tal como es, sin empujar, sin huir, sin convertir el ahora en un proyecto pendiente. Al final, la meditación no es algo que se busca, sino algo que se revela. La idea de que debemos crear paz en nuestra mente a través de la meditación es un mito que, en realidad,
nos aleja de lo que realmente buscamos. Lo que la meditación realmente hace no es crear presencia, sino revelarla. Nos ayuda a recordar lo que ya está presente en nosotros, pero que nuestra resistencia ha oscurecido. Como Eckhart Tolle lo expresa de manera tan clara, la meditación es como encender la luz en una habitación oscura. No estamos empujando la oscuridad afuera, simplemente estamos dejando que la luz de la conciencia ilumine lo que estaba oculto. Este entendimiento cambia por completo la forma en que nos aproximamos a la práctica. Cuando nos sentamos a meditar, no estamos buscando forzar una paz artificial ni una quietud mental. No estamos luchando contra los pensamientos, ni contra las emociones, ni contra las sensaciones. Lo que estamos buscando, si de verdad comprendemos el proceso, es estar presentes con lo que es, tal como es. La paz no es algo que viene después de un esfuerzo mental. Es algo que surge espontáneamente cuando dejamos de resistirnos al presente. Meditar sin esta comprensión es, de alguna manera, convertir la espiritualidad en otra tarea del ego. El ego, ese mismo que busca siempre controlarlo todo, que quiere entender y dominar, también puede disfrazarse de búsqueda espiritual. Y, al final, terminamos buscando tranquilidad como si fuera una meta que alcanzar, cuando en realidad la verdadera paz es la que surge cuando ya no estamos luchando por ella. Imagina por un momento cómo sería tu vida si entendieras que incluso en los momentos más cotidianos, como al lavar los platos o al caminar por la calle, ya puedes estar presente. La verdadera práctica empieza antes de cerrar los ojos. Comienza cuando le permites estar aquí, ahora, sin expectativas, sin lucha, sin querer cambiar nada. Cuando entiendes que todo lo que necesitas está aquí, en este momento, entonces incluso las tareas más simples pueden convertirse en una meditación profunda. Esto no significa que no debamos practicar la meditación, ni que la meditación no tenga su poder. Significa que el poder de la meditación no está en la técnica en sí, sino en la forma en que nos acercamos a ella. Cuando llegamos a la práctica desde un lugar de comprensión, sin expectativas de silenciar nuestra mente o lograr algo, la meditación se convierte en un camino hacia la verdadera aceptación, no una carrera hacia una meta ilusoria. Así, al final, todo se reduce a esto. La meditación no es el fin, es el medio para conocernos, para descubrir lo que ya somos, para permitir que la paz que siempre ha estado dentro de nosotros salga a la luz. Y esa paz no necesita ser forzada. No hay nada que mejorar. Simplemente necesitamos aprender a estar presentes con lo que ya está aquí. En este camino, la verdadera meditación no se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que dejamos de hacer. No es en la lucha por la quietud, sino en la aceptación profunda del flujo natural de la vida. Solo cuando dejamos de huir de lo que ya está presente podemos encontrar la verdadera paz. Así que, si alguna vez te has sentido frustrado por la meditación, si alguna vez te has levantado de la almohadilla con más agitación que antes, recuerda esto: la meditación no trata de calmar la mente, sino de comprenderla. Y cuando entiendas esto, incluso los momentos más sencillos de tu día pueden ser más profundos que años de meditación forzada. La verdadera práctica empieza cuando dejas de huir, cuando dejas de intentar cambiar lo que ya está y simplemente eres.